Bueno, ahora vamos a entrar al tema de lo que son las validaciones. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos formularios. En este caso, el que estamos manejando es en el de crear nuevo proyecto. Y por ejemplo, tenemos varios input. Los input normalmente, bueno, cuando nosotros creamos un nuevo input, nosotros no tenemos la opción habilitada del request. El recur, perdón, el recur es el que hace que el input tenga contenido de manera obligatoria. Por ejemplo, lo que es el código, nosotros tenemos lo que es nuestro input aquí de esta forma. Pero por ejemplo, se podría esto hacer de una manera como, por ejemplo, así, request, no, recur, perdón, y ya. Nosotros, por ejemplo, no podríamos no asignar un campo a lo que es por ejemplo, si nosotros no agregamos nada aquí, este, obviamente se nos aparecería un mensaje de que necesita el campo ser agregado, sino de lo contrario, si nosotros quitáramos el recur, ya nuestro formulario está como que no está preparado para recibir ese tipo de errores en los cuales por ejemplo, que el usuario deje de escribir o que no escriba nada aquí, o que por ejemplo, si aquí está pidiendo una descripción y solamente escribo una R o una E o cualquier letra que no significa una descripción completa o no un título completo. Nosotros podemos hacer todo ese tipo de cosas con lo que es el framework de Laravel. Una manera de hacerlo es, bueno, ya se los mencioné, es el recur, pero no me parece que sea una forma muy buena de hacerlo. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo que hicimos primero fue crear un div en el cual nos mostrará, bueno, aquí tengo una condición de que si hay errores, pues te va a mostrar una notificación de qué tipo de error es. Pues tenemos lo que es el if y ya, bueno, si entra lo que es la condición del if que este que nosotros tenemos aquí, va a entrar a lo que es bueno, este div que nosotros tenemos aquí tiene lo que es la clase de notification is danger para que te aparezca el mensaje en rojo, o bueno, el cuadro va a estar en rojo. Y por ejemplo, si nosotros aquí tenemos errores, lo que hace este ciclo es obtener todos los errores y te los va escribiendo error por error. Por ejemplo, aquí ya lo estamos escribiendo dentro del div. Pues bueno, aquí ya termina lo que es el div, lo que es el cuadro ya termina. Entonces, esto nada más es visual para que nos muestre el tipo de error. Pero por ejemplo, nosotros ya tenemos hasta ahorita todo esto, lo que es nada más que nos muestre el error. Ahora nosotros tenemos que también nosotros saber que, por ejemplo, tenemos que de alguna u otra forma, si nosotros, así funciona, más sin embargo no nos mostraría nada. Si nosotros mandamos guardar un nuevo proyecto, pero sin ningún nombre, sin ningún título, sin ninguna descripción, nos va a marcar error, porque los campos que queremos mandar a la base de datos son requeridos o no pueden ser nulos más bien. Entonces, para solucionar esto, nos vamos a lo que son los controladores, donde nosotros vamos en el método que nosotros mandamos para guardar los datos. Y bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Yo creo que bueno, para mí es la mejor forma, que nosotros definamos el proyecto con un create, con el método create, pero dentro del método create aplicamos el request y en el cual va pues obviamente a requerir los datos, pero con el método validar, en el cual ya va a validar estos datos. Por ejemplo, tiene que validar que, por ejemplo, el título, bueno, el título tiene que validarlo,
y tiene que ser requerido obviamente y por ejemplo aquí nosotros también estamos restringiendo que como mínimo tenga 3 caracteres. Por ejemplo, no puede ser un nombre, un A, no puede ser como nombre de un proyecto, una descripción, una A también, nos marcaría error. Pero nosotros ya no nos marcaría error de tal forma que se cierre lo que es nuestra página o X, nada más nos mostraría un error amigable, lo que podría decirse que es un error amigable. ¿Cómo lo hacemos para este tipo de error? Bueno, por ejemplo, vamos aquí a un ejemplo, si nosotros queremos guardar la letra A y no asignamos nada a lo que es la descripción, nosotros al momento de crear el proyecto nos va a marcar esos errores. Ese es el div que ya tenemos nosotros y esto es lo que va a decir. El título debe de ser más grande de 3 caracteres, que nosotros ya habíamos mencionado, pero por ejemplo, si nosotros le ponemos ART, bueno, también dice que la descripción pues es requerida. Y pues no agregamos nada, pero si por ejemplo agregamos ART o ARTR, ok, le creamos el proyecto y ahora nos marca un solo error que la descripción es requerida. Como nosotros no tenemos ninguna descripción, por eso nos marca ese tipo de error. Cosa que también estamos restringiendo aquí, porque decimos que también queremos 3 como mínimo y aquí también podemos agregar un máximo si nosotros quisiéramos. Por ejemplo, nosotros ponemos un max, y pues no sé, pusiéramos 255, que es lo máximo creo que en lo que es lo que podemos agregar nosotros en un campo de texto. Más sin embargo, este, bueno, también para lo que es, bueno, aquí también ya como pudieron ver, al momento de yo darle al create, no me borró los datos anteriores que nosotros escribimos, porque por ejemplo, si este formulario ya tiene esa opción de que guarde lo que nosotros mandamos guardar, pero como no se guardó, normalmente te manda una página de error y tendríamos que acceder otra vez al método create, a lo que es la vista create y se borrarían los datos por completo, pero como no nos está mostrando esos errores de los que nosotros se cerraría por completo la página, nos está mostrando los errores de una manera más bonita, podría decirse. Al momento de crear el proyecto, nosotros cuando le damos create y no se guarden los datos, se deberían borrar estos datos, pero pues yo creo que sería más práctico que, por ejemplo, si nosotros estamos equivocados en este aspecto y nosotros le ponemos A y creamos el proyecto, pues deberíamos, o sea, bueno, aparte que nos marca ya con una línea roja donde nos está fallando, aparte que el dato que nosotros ingresamos para saber nosotros cuál fue el error o qué es el error. Por ejemplo, aquí ya ASD ya no nos va a marcar error, pero nosotros ya deberíamos me imagino yo que sería más práctico. Entonces, siguiendo con esta parte de lo que es la validación, bueno, aquí también hicimos varias modificaciones en lo que es la clase de lo que es el input. Bueno, pusimos lo que es la variable de errores y con el método en el que dice que si tiene el título o no, eso es como un if, podría decir que es un if, en el cual dice, sabes que si tiene el título o tiene algún título, pero si no, te va a mostrar el input agregando lo que es esta parte del is danger, porque, bueno, el input normal es un cuadro azul. Entonces, si es que no tiene título, se va a entrar a la opción is danger. Entonces sería un input is danger. Y el input is danger, que es el cuadro rojo, es el que nos está marcando. Y como agregación también aquí a lo que es el input, pues ya les mencionaba aquí que era lo del método del alt title, que es que nos guarde el dato anterior, que no se elimine como tal. Y bueno, creo que esos son los métodos que nosotros ocupamos para hacer la validación. Hay otras maneras de hacer validaciones,
que están en la página de Laravel o información de Laravel, documentación de Laravel, que por ejemplo nosotros podemos hacer que para el password es como que también lo podemos aplicar aquí si nosotros quisiéramos aquí que nos trae que por ejemplo el password que es como para los del inicio de sesión y todo eso, también lo pudiéramos aplicar de esta forma, para, sí, pues sirve para el método de validación de lo que es login. Pero bueno, así es una forma de nosotros validar, sin nosotros tener que poner el recure en lo que son los input. Aparte se me hace que es una manera más práctica de hacerlo, ya que nosotros tenemos el control de los datos bueno, de los inputs de un mayor control. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo que aparte de ser requerido, nosotros tenemos que, como mínimo, queremos tres caracteres para poder nosotros procesarlo, porque si no, no lo guarda. Un ejemplo para que lo guarde, bueno, vamos a poner proyecto 10. Tenemos el proyecto 10 y aquí no va a marcar error, tiene más de 3 caracteres. Y por ejemplo, aquí le vamos a poner A. Entonces no va a marcar un error. ¿Sabes qué? Descripción tiene que ser mayor a 3 caracteres. Ok. Proyecto 10. Entonces al momento de crear el proyecto, como ya validó que ese está bien y ese está bien, los dos tienen caracteres, no son campos nulos, y tienen más de 3 caracteres, pues lo tiene que guardar. Entonces al momento de guardarlo, aquí nos lo guarda y ya, pues ya tenemos nuestro dato guardado. Eso fue una parte de lo que son las validaciones. Y pues bueno, hasta aquí se acaba este video. Espero que le hayan entendido y pues no es mucho, simplemente es validar que los datos existan o validar que los datos tengan cierta longitud o adecuaciones.